digo. Entonces, miren lo que encontré. Que lo dio el doctor Mirabete aquí en la Ciudad de México, ahí en el 2018, miren, en julio del 2018. ¿Alguien conoce al doctor Mirabete? Sí, ¿no? No, profe. Sí, les di bibliografía de libros, ¿no? Sí, nos dio una ese tal Mirabete. Está el Mirabete, ¿no? Sí. El doctor trabaja con Stig Say, que es, les digo que uno de los grandes investigadores de compuestos, muy famoso por su criterio de falla, Saigu, ¿no? Que está entre, hace del 2018, como en el 2016 se hizo un concurso internacional. Ahora, pues, los resultados pues los guardó, nada más mandó las propiedades mecánicas a diversos especialistas, o más bien a los mayores especialistas en cada teoría de falla, y la teoría de Saigu pues quedó en segundo lugar, ¿no? A nivel mundial. Se explica, ¿no? Entonces, y ha trabajado mucho tiempo, ¿no? El doctor Mirabete con el doctor Stixay, ¿sale? Y el doctor Stixay está, desde tiene más de 80, yo creo. Y está grande, pero activo, sigue trabajando. ¿Verdad? Ya la he leído, lo bueno que la encontré. Creo que por error la abordé en la computadora y la encontré, y pues aquí se las presento, ¿no? ¿Qué son los materiales compuestos? Que es el objeto del estudio. Pues vamos a tomar esta definición. Aquellos materiales fabricados por el hombre cuyas propiedades son superiores a la de los constituyentes por separados. Puede que en el libro del doctor Hilario o inclusive en el libro del doctor Mirabete no venga exactamente de la misma manera esta definición. Sin embargo, esta es la más básica, ¿no? Otros agregan que los dos componentes deben ser separables mecánicamente. Y esa es una diferencia crucial con la serie. Cuando nosotros hacemos una aleación, por ejemplo, bronce, ¿saben de qué está hecho el bronce? ¿Qué metales tiene? Cobre, y no sabría decir los demás. Cobre y estaño, ¿no? Cobre y estaño. Ah. Ajá, entonces ustedes si lo han y lo han refinado, lo han cortado, pues no se diferencia el cobre y el estaño, ¿cierto? Y la única forma de separarlo, pues es un proceso químico, ¿está bien? O sea, no hay forma de separarlo mecánicamente, es decir, con una sierra, con un cortador, con algo, no hay forma del estaño. Mientras que en materiales compuestos, pues sí se puede separar, sí llega a haber la separación de la fibra y la resina, ¿está bien? Entonces eso se puede hacer con medios mecánicos, mientras, por ejemplo, pues podemos ir quitando la resina, ¿no? Y pues estos no pueden separarse mecánicamente, ¿no? Entonces ahí van a encontrar variaciones o agregados de en la del librario encuentran eso de que son separables mecánicamente, ¿no? Y también pues son distinguibles microscópicamente, o sea, uno en el microscopio pues puede distinguir la resina y puede distinguir la fibra, ¿no? Entonces se componen de fibra que da la forma al componente, es decir, eh, eh, tenemos un esfuerzo de resistas y tenemos una matriz, que en muchos casos pues es un polímero, pero no siempre, también puede ser un metal, hay materiales compuestos que tienen una matriz metálica, ¿no? Aquí, sobre todo, se me causa un polímero porque en la materia esa es la matriz que vamos a estar ocupando, ¿sale? Hasta aquí, ¿sí se me escucha bien? Muy Se poco. está cortando, profe.
Un poco entrecortado. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bueno. Bueno, es que ya toda la clase, todo el día dando clases. Y también ya ustedes son los últimos. Ay, no traigo, ¿eh? Si pueden, no lo contraigan. No, es cierto, cuídense mucho y acuérdense que hay que vacunarse, ¿no? Aunque no da duro los síntomas, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita es la molestia en la garganta, pero ahorita que estoy y hable, pues ya, pues yo debería hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a ver en que sea un poquito, ya para que descansemos todos, ¿no? No sé si es última materia, pero bueno. Entonces, hasta aquí dudas. Entonces ya no necesariamente como una matriz polimérica, porque pues son las que usamos en industria aeronáutica, ¿no? Pues, hay matrices metálicas, hay matrices cerámicas, pero pues un polímero, ¿alguien me da un ejemplo de polímero? Polipropileno. Polipropileno. ¿Cuáles son las principales? Exacto, hay resinas poliéster, pero lo que les iba a decir es que hay dos tipos de polímeros que se clasifican, ya saben, y el termoplástico, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esos dos tipos de polímeros? Nada más escuché uno yo, el de termoplástico, no escuché el otro, profe. ¿El termofijo o termoestable? Ah, sí. Bueno, yo sí los he escuchado. Entonces, ¿cuál es la principal característica del termoestable? Una vez que se hace sólido, ya no puede regresar a su forma líquida, ¿no? Los enlaces son altamente cruzados y la energía que se necesita para separarlos, pues supera el punto de ignición del material, ¿no? Entonces los termofijos, si ustedes los calientan, pues no regresan a su forma líquida, sino que se queman, ¿sale? Estos enlaces altamente cruzados y que estos enlaces son tan fuertes que la energía para separarlos pues va más allá de su punto de ignición, ¿no? Los termoplásticos, al contrario, pues sí, si nosotros los calentamos, pues vuelven a su estado líquido. Desafortunadamente para el medio ambiente, los termoplásticos pues tienen muy bajas propiedades mecánicas, entonces no son usados en partes estructurales del avión, ni siquiera en partes secundarias, ¿no? Lo que más se usa pues son los termofijos, ¿no? Sus propiedades mecánicas son mayores. Por esto mismo, los enlaces, la unión de los enlaces que hay en ellos pues son más fuertes. Una lástima porque por eso se consideran los materiales compuestos altamente contaminantes, ya que no hay forma, digamos que amigable al ambiente para reciclarlos, ¿no? La resina ese ya es un residuo y la fibra, cuando se separa la resina, pues generalmente tiene daños. Entonces, por eso se consideran los materiales compuestos altamente contaminantes, ¿no? Pues ahí todavía hay mucho trabajo, ¿no? Para volverlos amigables con el medio ambiente. Lo que se ha estado trabajando, pues son en termoplásticos que pues tengan propiedades mecánicas mayores, ¿no? Pero actualmente, pues no se usan los termoplásticos en partes estructurales de la aeronave, ¿no? Puro termofijo, ¿sale? Entonces, los constituyentes de los materiales compuestos son una fibra continua que soporta la mayor parte de la carga y da al material compuesto su mayor resistencia y rigidez, lo que habíamos dicho hace ratito. Dominan otras propiedades como el coeficiente de expansión térmica y la conductividad, ¿no? Entonces, la fibra tiene la función de soportar las cargas, ¿no? Entonces, la resina lo que tiene la función es de transmitir las cargas para que todas las fibras trabajen, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una matriz polímero que une las fibras entre sí, es lo que les comentaba, transfiere cargas externas a las fibras y protege las fibras del entorno y da al material compuesto un aspecto superficial. O sea, fíjense, las fibras de vidrio, las fibras de carbono, pues generalmente las encontramos en tejidos, ¿no? Entonces son hilos que están ordenados en tejidos, el tejido puede ser unidireccional
bidireccional o puede tener otro tipo de configuraciones. Hay bastantes, ¿no? Pero digamos que son como las telas que tenemos en nuestras ropas, ¿sale? Entonces, estas telas, cuando no están unidas con la resina, si ustedes se dan cuenta, si ustedes jalan su ropa, pues solamente trabajan los hilos que directamente están sujetando con su mano, ¿cierto? ¿Sí lo han hecho? Sí, no. Sí. Sí, Entonces se dan cuenta, muchas de las fibras o la gran mayoría de las fibras no están cargando nada. ¿Está bien? La transmisión de cargas no se da porque entre las fibras no hay una unión. ¿Está bien? Nada más están tejidas muy, digamos, entrelazadas, muy cerca, pero entre ellas pues no hay ningún tipo de unión. Entonces, las cargas no se pueden transmitir de una fibra a otra. ¿Por qué? Porque no están unidas. Entonces, pues se deslizan, como le pasa a nuestra ropa cuando la jalamos, ¿no? Que solamente unas pocas fibras trabajan. Entonces, cuando nosotros sumergimos las fibras de vidrio, las fibras de carbono, ¿no? La matriz lo que hace es que, aunque apliquemos una carga puntual en una parte de la estructura, la matriz distribuye las cargas externas a las demás fibras, de tal manera que hay una mejor transmisión de cargas y más fibras también cargan, y esto hace que el material pues, resista mayores cargas. ¿Está bien? Entonces, ¿queda claro la función de la matriz? ¿Cómo es que transmite las cargas? Sí, profe. Hace que ya no haya deslizamientos entre las fibras. ¿Está bien? Entonces, la matriz envuelve totalmente a las fibras y las hace que ya no se muevan de su lugar y transmiten las cargas de fuerzas que puede estar actuando localmente o puntualmente, perdón, hacia otras zonas. ¿Está bien? Entonces, la transmisión de cargas pues es mucho mejor. ¿Sale? ¿Quedó claro? Profe, sí. mencionó que solo es entonces Sí. para carga. Tenemos carga distribuida, de tal manera la transmisión de cargas es más eficiente, es más homogénea. Por ejemplo, aunque ustedes carguen, digamos, distribuidamente su ropa, aún así la distribución pues va a variar bastante, debido a que no están unidas. Les hago el ejemplo con la carga puntual, porque ahí es donde se ve la diferencia más rápidamente, ¿no? Pero la matriz, pues, puede distribuir cargas puntuales o momentos o cargas distribuidas o momentos distribuidos, ¿no? O sea, sirve para transmitir cualquier tipo de carga. Nada más les di el ejemplo de puntual, porque creo que es la que más notoriamente se hace que resalte la función de la matriz, ¿no? ¿Sí quedó, sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Sale. Entonces, pues cualquier tipo, ¿no? Un material compuesto, pues puede tener cualquier tipo de carga, ¿no? En esta presentación, es lo que les decía, en fibras y polímeros termoestables. Lo que pasa es que hay materiales compuestos de otro tipo, que son, por ejemplo, los particulados, en los cuales no tenemos fibras, sino, por ejemplo, tenemos a lo que llaman cargas, por ejemplo, que son, digamos que hay resinas a las cuales se les mete pequeñas bolitas, o sea, el material que son, ¿cómo le llaman? Muchas veces son calcios que se les meten, sobre todo para dar volumen, ¿no? Entonces, estos no ayudan realmente a distribuir cargas, ni a que la resina cargue más, ni a aumentar las propiedades mecánicas, excepto la de dureza, que es así, este tipo de carga láser. Pero se dan cuenta, pues no son fibras, ¿no? Como la ropa. O sea, cuando me refiero a fibras, me estoy refiriendo a, a hilos, ¿no? Como si fueran hilos, ¿sale? Entonces, voy a poner, de hecho, vamos a usar uso de internet para ver fibras, ¿no? Aunque creo que más adelante hay, pero de una vez. Presentación más adelante están las Profesor, fibras, pero disculpe que le ándame interrumpa. el concepto, ¿sí? Sí. Preguntamos que si permite grabar las clases en caso de que se requiera o no se pueden. No hay problema, pero lo que sí yo les digo es que y ya ha pasado en otros semestres, es que graban las clases con la ilusión de después volver a verlas y nunca lo hacen, ¿no? Porque pues luego ya da flojera. Entonces yo les recomiendo
que sí entren a la clase en vivo, porque aparte pueden preguntar, porque muchas veces les va a pasar eso, que ya después ya no van a ver la clase. Yo lo he visto, ya ha pasado bastante, que ya luego ni revisan la clase. Inclusive un compañero una vez dejó el micrófono abierto y bien emocionado de, nada más voy a grabar la clase, voy a ver un partido y luego la veo, ¿no? Y creo que le hacía seguido así porque reprobó muy feo. Entonces, ya no las vuelven a ver, ¿no? Por mí no hay problema que graben, pero sí les recomiendo que pongan atención a la clase, ¿no? Y que no falten, porque sí, generalmente no ven las grabaciones, ¿no? Pero por mí no hay problema. Ok, muchas gracias, profesor. Pero bueno, entonces miren cómo son las presentaciones de la fibra de carbono. Vieron que las telas comunes, de hecho, mucha de la tecnología textil se adecuó para hacer tejer esto, ¿no? Entonces, para hacer estos tejidos, pues se usó la tecnología. Y se da a hacer los tejidos de las fibras, de las diferentes fibras, ¿no? Fibra de carbono, fibra de vidrio, las arámidas, todo eso, ¿no? Entonces, cuando les digo fibras, pues debemos de pensar. Dejen ver si hay una donde se vea una fibra ya más cerquita. Miren, por ejemplo, aquí ya se ve más el mechoncito, ¿no? Cómo está hecha de serie una mecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando decimos Profe, fibras, pues bueno, a es este que tipo. ¿Sí? yo no le entendí mucho porque sí se le cortó como 3, 4 veces. ¿En qué parte? Había dicho que para darse cuenta de que era una fibra, ya ahí me quedé. Bueno, o sea, cuando yo hablo de una fibra, pues miren el tipo, o sea, son los hilos, ¿no? O sea, una fibra, vamos a inmediatamente pensar en hilos. ¿Está bien? De fibra de vidrio, fibra de carbono o arámida. ¿Sale? Ya estas fibras pues pueden estar tejidas de muchas formas distintas. De eso sí, inclusive ustedes pueden mandar a pedir un tejido propio, pero generalmente pues ya hay una variedad grande de tejidos según lo que nosotros queramos hacer. Los más comunes pues son las fibras equilibradas, que se dan cuenta, tienen el mismo número de hilos en un lado, en una dirección y en otra, ¿no? De manera perpendicular, o sea, cruzadito. ¿Sale? Y las otras son las unidireccionales, que pues digamos nada más tienen solamente en una sola dirección y un pequeño hilo que las une. ¿Sale? No aporta nada, nada más el hilo es para mantenerlas en su lugar, ¿no? Entonces, esos son los más comunes que van a ver en aeronáutica, ¿no? ¿Sale? Entonces, cuando pensemos en fibras, pues acuérdense de estos hilos, ¿no? Cómo están hechos estos hilos. ¿Sale? Y les digo, hay otros tipos de materiales compuestos que no usan fibras, o sea, no usan hilos, son particulados, por ejemplo. Esos no los vamos a ver, no nos interesan en el curso. Entonces, por eso aquí también se hace la referencia de fibras, ¿no? Tampoco vamos a ver materiales compuestos tipo sándwich. No sé si los conocen. No, profe. Materiales compuestos tipo... Estos no los vamos a ver, pero también les quiero mostrar, ¿no? Entonces, miren, aquí están los tipos sándwich. ¿Ya vieron? Aquí está uno. Entonces, se dan cuenta, tenemos una lámina de fibra de material compuesto, pues puede ser fibra de vidrio, fibra de carbono. Y tenemos un núcleo, que puede ser como que es un panel de abeja, así le llama, o honeycomb en inglés, o puede ser un panel de espuma, ¿no? Entonces, este tipo de configuración es un material compuesto. Miren, aquí también se... Arriba, un abajo, y en medio tenemos un núcleo. En este caso también es un núcleo de abeja, ¿no? Un honeycomb. También puede ser una espuma, como ya vimos. Aquí está, por ejemplo, el honeycomb solito, ¿ya vieron? Aquí hay varios tipos. Entonces, por eso se llama tipo sándwich, porque pues, tenemos las dos capas de fibra de material compuesto en los extremos y dentro pues tenemos un núcleo, ¿no? Por eso le llaman tipo sándwich. Entonces, el problema de este tipo de
de componentes hechos con este tipo de material compuesto, los tipos sándwich, es que es muy difícil de predecir y de hecho no es estable la forma en que falla, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bajo unas mismas condiciones de carga, los componentes hechos con materiales tipo sándwich fallan de diferentes maneras. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿sí se entiende esto que acabo de decir? ¿Alguien me lo puede explicar? Que para determinar por qué falló en un material de tipo sándwich es muy variado, ¿no? O sea, no lo vamos a averiguar el tipo de falla, aunque sea el mismo material. Exacto, no lo vamos a poder pronosticar, ¿sale? Aunque sean las mismas condiciones de carga, sea el mismo componente, o sea, la misma figura, las mismas dimensiones, todo igualito, y bajo las mismas condiciones de carga van a fallar de diferente manera y no hay forma de predecir qué tipo de fallo va a suceder. Chistoso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Que se me hace extraño porque es así. Ahora, ¿por qué entonces, o sea, muestran ese comportamiento? ¿Por qué no es deseable ese comportamiento? Porque vuelve impredecible el diseño. Exacto, lo vuelve impredecible. Entonces, los tipos sándwich están relegados a estructuras secundarias de la aeronave. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una estructura primaria y una secundaria? ¿Alguien sabe? ¿Que se podrá predecir el comportamiento en caso de fallo? No. Bueno, podemos, en estructuras secundarias podemos dar ese lujo, ¿no? Pero no es la principal diferencia entre una estructura primaria y una estructura secundaria. ¿El De rol hecho, que cumplen en el sistema? ¿cómo, perdón? ¿El rol que cumplen en el sistema? Ah, ¿pero cuál? Bueno, el funcionamiento general que tenga cada parte, ¿no? O sea, Pero, por ejemplo, la estructura primaria, ¿qué debe de hacer? ¿Soportar mayores cargas? Soportar mayor. Pues bueno, sí, intrínsecamente ve eso, pero podemos decir que principalmente la estructura primaria es la que permite la correcta función o operación de la aeronave, ¿sale? Por ejemplo, el fuselaje. Si se daña el fuselaje, ¿qué pasa en la aeronave? Se despresuriza. Se despresuriza, ¿no? Y las personas, pues tienen que tomar aire de otro lado, ¿no? O se desmayan. Entonces, la estructura primaria hace que la aeronave cumpla su función correctamente. ¿Cuál es la función de una aeronave? ¿Viajar con seguridad? O sea, transportar a las personas, bueno, en este caso, personas de un lugar a otro, ¿no? De manera segura, ¿cierto? Entonces, si se daña el fuselaje, esta función no es cumplida correctamente y pone en peligro a las personas. Entonces, por eso es una de la estructura primaria y no puede sufrir daño. ¿Está bien? O puede sufrirlo, pero inmediatamente que lo sufre, pues hay que repararlo. Eso no se puede dilatar, ¿no? La estructura secundaria, pues es diferente, porque, por ejemplo, si ustedes han viajado en un avión o se han metido al avión 727 que está en la escuela, ustedes han visto que tiene unos paneles, ¿no? Internos, ¿cierto? Que recubren el fuselaje o inclusive donde se cargan las maletas. ¿Sí los ubican? Sí. Sí, ¿no? Ah, bueno. Eso es estructura secundaria porque si se daña, o sea, si se rompieron una de esas tapas, pues el avión no quedaría comprometido en su función, ¿cierto? Que ya dijimos que es transportar a la gente segura de un lugar a otro, ¿verdad? Sí, no. Sí, profe. Entonces, esa es la diferencia entre una estructura primaria y una estructura secundaria. Por ejemplo, la punta del avión, el radomo, ¿estructura primaria o estructura secundaria? Primaria, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Es ¿Apoyan a su secundaria, ¿no? compañero? ¿Por qué? Porque aunque se destroce el avión, puede seguir volando. Exacto, en que se A lo destroce la mejor sin punta del avión, puede instrumentos, seguir pero volando. puede seguir. Exacto. Y tan es así que adivinen
de qué tipo de material está hecho el radomo. De un material tipo sándwich, ¿sale? Entonces, se dan cuenta, ahí podemos identificar por dos maneras, ¿no? Como dice el compañero, las propiedades aerodinámicas sí se pierden, hace que gaste más combustible, pero la seguridad de los pasajeros pues no va comprometida, ¿no? Y tan es así que usa está ahí en el 2, en el 727. Hay dos, ¿no? Sí, no. Profe, se cortó un poco. Se cortó otra vez, profe. ¿Qué estaba diciendo? ¿En lo último que me oyeron? ¿Y que se entendió? Es prácticamente lo del inicio del radomo. De las Bueno, fuerzas. el radomo es una estructura secundaria porque si se destruye no se compromete la integridad de los pasajeros, ¿sale? Y tan es así que es secundaria que se hace con materiales compuestos tipo sándwich, ¿sale? Que estos pues nunca van a ser usados en la estructura primaria, ¿bien? Hasta que se resuelva ese problema. Si se resuelve ese problema, se pueden usar, ¿vale? Pero hasta el día de hoy sigue el mismo problema, ¿no? Que es que no se puede definir su fallo. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Ah, bueno, y también se define la estructura crítica. ¿Está bien? Está la estructura crítica. Bueno, los autores, hay muchos autores que lo manejan así, la estructura crítica, la estructura primaria, secundaria, e inclusive estructuras terciarias, ¿no? En este caso, la estructura crítica es aquella donde si falla esta parte del avión, pues deja de cumplir la función, hay un fallo catastrófico, ¿no? Por ejemplo, si se rompiera la caja de torsión del avión, ¿qué significaría? ¿Sí saben qué es la caja de torsión de un avión? Pues ya sería una falla total del avión. Catastrófica, ¿no? Sí. La caja de torsión de un avión. ¿Dónde se posiciona este componente? En las alas. En las ahí alas. se almacena el combustible. ¿Cuál es su función? Es mantener la integridad del ala, que no se suma tanto. Es soportar las cargas, ¿no? Tanto de flexión como de torsión que se generan en el ala debido al levantamiento, ¿cierto? De la caja de... ¿Todos la ubican o la dibujo? ¿Qué cosa, profe? La caja de torsión o quieren que la dibuje. Se lo ubicamos, de hecho nos hicieron hacer una en quinto semestre. ¿Quién se las hizo, se las encargó? Ricardo Agustín. Ah, Ricardo Agustín, qué buena onda. ¿En qué le hicieron? Aluminio. Órale, no manches, en aluminio. ¿De qué tamaño? Como de Una 25. chiquita, como de un En tamaño de una libre. regla. ¿De una regla? Aún así es difícil trabajar el aluminio, ¿no? Porque ¿con qué lo pegaron? ¿Con remaches? No, de hecho nos dijo que podíamos ocupar aluminio de cualquier calibre. ¿Pero cómo lo unieron? Todos Es que son sí los nos mismos. unió. Yo usé cinta y pegamento, la neta. Ah, ya, ya. Sí, sí, es que, o sea, de la forma que se hace, digamos que industrialmente, pues son con remaches, ¿no? También hay con adhesivos, pero esos no se usan, ¿no? En aeronáutica, ¿no? Generalmente los metales se unen con remaches, ¿no? Pero bueno, pues, sí hay uniones adhesivas metálicas, ¿eh? O sea, pero hay adhesivos especiales para eso, ¿vale? Y hay procedimientos, o sea, no es nada más así como que le pongo el adhesivo, sino que hay que hacer
tratamientos químicos a las superficies y mecánicos, por ejemplo, el lijado, y luego hay que hacer un tratamiento químico que muchas veces es rociar un tipo de ácido en la superficie para crear microzonas de anclaje, ¿no? O que se neutralice la composición química del material, se haga más, digamos, más amigable para el adhesivo, ¿no? Que es lo que, o sea, los adhesivos, por ejemplo, ¿cómo se unen? ¿Cómo es que el mecanismo en que unen dos superficies? ¿Alguien sabe? O sea, ¿alguien sabe por qué los adhesivos? Bueno, esto los digo porque con adhesivos, porque me estaban hablando de adhesivos, pero esto tiene que ver con la unión que hay entre la fibra de vidrio o la fibra de carbono y las resinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lo mismo, o sea, la fibra de vidrio se une, entonces, ¿qué quiere decir? Que la matriz está actuando como un adhesivo, ¿no? Está uniendo las diferentes fibras. Entonces, debe de haber una unión entre ellos dos, y solamente existen dos tipos de uniones, ¿no? Que puede ser, que están unidos por las fuerzas, por los enlaces metálico o covalente, en este caso como son polímeros, bueno, un polímero y el otro es, por ejemplo, el vidrio, que es un sílice, entonces, tiene forzosamente que ser un enlace covalente, ¿no? El pues solamente se da entre metales, ¿sale? Entonces, ese es un tipo de unión que digamos que es una unión química, ¿está bien? Y luego está el otro tipo de unión, nosotros, o que el adhesivo lo que hace es que tenemos una superficie, pues así, si la viéramos en el microscopio, las superficies no son realmente lisas, y entonces el adhesivo lo que hace, pues es que une estos dos porque se mete en todas estas rugosidades y lo hace. ¿Está bien? Es para contar que provoca, entonces aquí sentimos una, así, de esta manera, fíjense cómo entonces se mete por aquí, se mete por acá arriba también, y entonces esto se le llama que lo une mecánicamente. Pueden ser los dos, que puede ser que el adhesivo esté uniendo mecánicamente y químicamente las dos superficies, ¿sale? Y la otra es por la interacción o las fuerzas entre las moléculas del adhesivo y las otras superficies, que tienen una fuerza de atracción por la cual se mantienen unidas. Entendieron que tiene una muy buena unión química entre las resinas poliméricas y la fibra de vidrio. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone un recubrimiento a las fibras de vidrio para que esta unión sea mejor, ¿no? Más fuerte, pues. Mejoran la unión que hay química entre la matriz y el refuerzo, ¿sale? Entonces, se preguntaban qué esto, ¿no? La unión. Entonces, el enlace metálico en materias en los que estamos usando metales, pues entonces fíjense como dice, los núcleos de átomos de metal, mar de electrones, las estructuras de los cristales metálicos se pueden escribir como una distribución uniforme de núcleos atómicos dentro de un mar de electrones deslocalizados. Que les comentaba, que da lugar a una alta conductividad eléctrica y térmica, alta movilidad de electrones, pero hay enlaces más fuertes que el metálico, ¿no? Y este otro que existe en el covalente. Fíjense cómo el enlace covalente se caracteriza por compartir dos electrones, ¿sale? El enlace covalente es más fuerte que el metálico. La fuerza teórica de una fibra se determina por la fuerza de los enlaces atómicos que mantienen el material unido, por lo tanto necesitamos buscar materiales con enlaces químicos más fuertes. Covalente, el enlace químico más fuerte se forma por el reparto de dos electrones. Entonces, cuando tenemos un enlace covalente, pues es que los átomos están compartiendo dos electrones, ¿no?
Mientras que el metálico, pues como vimos, solamente comparten uno. Por eso es que son más fuertes, ¿sale? Si el enlace covalente no existiera, nuestros aviones, coches, yates, palacios eólicos no estarían hechos de materiales compuestos. Pues claro, porque serían más débiles las uniones, ¿no? Por lo tanto, cuando los enlaces químicos más prometedores a considerar para nuestras fibras, aquellos con una alta densidad de enlaces covalentes. En este no nos vamos a meter mucho, nada más hay que saber que efectivamente la unión entre la fibra y la matriz, pues por enlaces covalentes, también eso, son las dos funcionando al mismo tiempo, y que las fibras de vidrio, tal cual, no tienen una buena adhesión con las resinas, por eso es necesario poner elementos dicen de la tabla periódica, sí, estos elementos son más resistentes en forma de sólido o de... Entonces, fíjense, tenemos un sólido. Todos los materiales son más fuertes en forma de fibra. Sí se entiende a qué se refiere forma de fibra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el carbono sólido y aquí lo tenemos en forma de fibra, que es decir, está hecho en hilos, ¿no? Si se entiende mejor así. Nada más que nosotros no decimos hilos, sino que generalmente pues decimos fibras, ¿no? Pero son hilos muy delgados. Entonces, todos los materiales, el acero, todos, cuando se hacen en fibras, su resistencia aumenta. ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno, aquí está, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Sí. la fibra hace que los defectos internos disminuyan. ¿Está bien? Hay una mejor alineación de los planos de las moléculas de la fibra de carbono y entonces los defectos que existen son menores. ¿Está bien? Desde vacancias, tanto defectos, digamos, desde el punto de vista atómico, como ya más grandes, ¿no? Ya microestructurales. Entonces, disminuyen en varias escalas, disminuyen los defectos. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí, como se dan cuenta, pues, ¿qué tenemos en estado, digamos, en escala macro? Miren, tenemos hendiduras, ¿no? Estos rayones. ¿Eso qué va a hacer mecánicamente? ¿Qué provoca? ¿Tendencia a la fractura? Concentraciones de esfuerzo, ¿no? Que hacen que se fracture más fácil. Inexistentes. Por eso aquí no tenemos concentraciones de esfuerzos. ¿Está bien? Se cortó. Por este mecanismo. Entonces, siempre, pero esto pasa con cualquier, hasta con los aceros. Si ustedes hacen un ensayo mecánico de un acero hecho fibra, de acero, ¿no? Aunque es el mismo material, pero como ya dijimos, los defectos en varias escalas, pues disminuyen, aumentan. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, la fibra de boro. Esta es una fibra cerámica. Alto módulo industrial y deportivo, ¿no? Esta no se utiliza para nada hasta el día de hoy en aeronáutica. La fibra de carbono, esta sí se utiliza, miren cómo se ve. O sea, ya vieron las diferencias, ¿no? Que se ven. La fibra de arámida, miren cómo se ve. Miren, fíjense, los defectos que les decía, pero ya son a una escala micro. Miren, o sea, sí se parece ¿no? ¿Sí o no? O sea, la textura. Sí. Sí, profe. Es más pequeño, pues entonces afecta menos. Mucho menos. ¿Sale? Entonces estas fotos pues nos ayudan a entender esas cosas, ¿no? Miren la fibra de vidrio, ¿no? Pero esta es la sección transversal. ¿Sale? Profe, comentaron unos compañeros 5 micras. Se está acordando mucho, bueno, es que sí se está acordando mucho, pero bueno, ellos proponían de que se podía dejar esta teoría para la siguiente clase.
continuamos la siguiente clase, ¿sale? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Gracias. profe. Muchas gracias. Cuídense, Profe. Digo, profe. descansen y seguimos, ¿eh? Y cualquier duda que vayan reflexionando, me la dicen en la próxima clase. ¿Sale? Bueno, De acuerdo, profe. cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Profe, luego. profe. Hasta luego, hasta luego.